El sol todavía no había terminado de levantarse cuando la hacienda despertó. No lo hacía con ruido ni con alegría, sino con ese suspiro pesado de la tierra cansada, como si cada amanecer fuera una obligación más que una promesa. El aire olía a polvo viejo, a pasto seco y a sudor acumulado en los años. Las gallinas picoteaban sin prisa, los corrales crujían, y la tierra, esa tierra dura y agrietada, parecía observarlo todo en silencio. Manuel ya estaba de pie. Siempre lo estaba. Había aprendido, con los años, que quien vive de la tierra no puede darse el lujo de dormir de más. Su cuerpo se movía por costumbre, no por descanso. Las botas gastadas conocían el camino mejor que sus propios pensamientos. Cada paso levantaba una pequeña nube de polvo que se le pegaba a la ropa, a la piel, al alma. Manuel no la sacudía. Nunca lo hacía. Era como si ese polvo ya fuera parte de él. Tenía las manos grandes, deformadas por el trabajo. Los dedos gruesos, las uñas quebradas, las palmas llenas de cicatrices que ya no dolían porque habían aprendido a callar. Su espalda estaba encorvada, no por la edad, que aún no lo vencía del todo, sino por el peso de los años inclinándose sobre la tierra, obedeciendo órdenes, cargando sacos, arreglando cercas, domando animales, soportando el sol y el desprecio con la misma resignación. Manuel hablaba poco. No porque no tuviera pensamientos, sino porque había aprendido que en la hacienda las palabras no cambiaban nada. Allí valía más el silencio que la queja, más la obediencia que la verdad. Cuando otros se reían fuerte en los descansos, él se sentaba a un lado, bebía agua despacio y miraba el horizonte como quien busca algo que no sabe nombrar. Había entregado su vida entera a ese lugar. No un día, no un año. Toda. Había llegado joven, con los hombros rectos y la mirada viva. La hacienda entonces parecía grande, casi infinita. Le prometieron trabajo seguro, techo humilde, comida sencilla. Nunca le prometieron reconocimiento, pero Manuel tampoco lo pidió. Con el tiempo, vio marcharse a muchos. Algunos se cansaron, otros se enfermaron, otros simplemente desaparecieron. Él se quedó. Siempre se quedaba. Porque Manuel creía en el trabajo. Creía en cumplir. Creía que, de alguna forma, la vida terminaría devolviéndole lo que había dado. Pero la tierra no habla, y los hombres que mandan hablan solo para ordenar. En la hacienda todos sabían quién era Manuel. Sabían que si algo se rompía, él lo arreglaba. Si faltaba alguien, él cubría el turno. Si el trabajo era pesado, se lo daban a él sin preguntar. Nadie dudaba de su entrega. Nadie la negaba. Simplemente, la daban por sentada. Como si Manuel fuera parte del paisaje. Como el cerco viejo. Como el pozo. Como la tierra misma. Ese día, mientras ajustaba una cerca que el viento había vencido durante la noche, Manuel sintió un dolor seco en la espalda. No gritó. No se quejó. Se enderezó despacio, apoyó las manos en las rodillas y respiró hondo. El aire le raspó la garganta. Era un aire que no alimentaba esperanza, solo mantenía el cuerpo en pie. Miró alrededor. La hacienda seguía su ritmo. Los capataces daban órdenes sin mirarlo. Los hombres más jóvenes trabajaban rápido, con la fuerza que él ya había gastado. Nadie notó que Manuel se había detenido unos segundos más de lo normal. Nadie preguntó si estaba bien. Y en ese silencio, algo se movió dentro de él. No era rabia. No era odio. Era cansancio. Un cansancio profundo, antiguo, que no estaba solo en los músculos, sino en el alma. El cansancio de dar sin recibir, de existir sin ser visto, de sentir que la vida se le había ido en pequeñas entregas que nadie contó. Manuel volvió a agacharse y siguió trabajando. Porque eso era lo que siempre hacía. Mientras el sol subía y el polvo volvía a cubrirlo, una idea silenciosa empezó a tomar forma, débil todavía, como una semilla enterrada muy hondo. No era una rebelión ni una queja. Era apenas una pregunta que nunca antes se había permitido. ¿Y si todo esto no fuera justo? La tierra no respondió. La hacienda tampoco. Pero algo había cambiado. Y aunque nadie lo notó ese día, el hombre gastado por la tierra ya no era exactamente el mismo. La hacienda cambiaba de ánimo cuando don Lorenzo aparecía. No importaba si el sol estaba alto o si el trabajo iba atrasado. Bastaba escuchar el galope de su caballo o el sonido seco de sus botas sobre la madera para que el aire se volviera más tenso. Las conversaciones se apagaban, las risas morían a medias, y los hombres enderezaban la espalda como si el miedo también fuera parte del uniforme. Don Lorenzo caminaba como quien sabe que nada ni nadie puede detenerlo. Sombrero impecable,
camisa clara aunque el polvo lo rodeara, cinturón ancho con hebilla brillante. Era un hombre que no trabajaba la tierra, pero se sentía dueño de ella. Y no solo de la tierra, de los animales, de los hombres, del tiempo ajeno. Hablaba fuerte, reía más fuerte todavía, y su risa no nacía de la alegría, sino del dominio. «Muévanse», gritó aquella mañana. «¿Creen que el sol espera?». Nadie respondió. No hacía falta. Don Lorenzo avanzó entre los trabajadores con la mirada afilada, deteniéndose aquí y allá, señalando errores, exagerándolos, disfrutando el poder de humillar. Para él, corregir no era enseñar, era demostrar quién mandaba. Cada palabra llevaba veneno envuelto en burla. «Mira eso», dijo, empujando con la bota un saco mal cerrado. «¿Así trabajan? ¿Así creen que se gana el pan?». Los hombres bajaron la cabeza. Algunos apretaron los dientes. Otros tragaron saliva. Manuel seguía trabajando. No porque no escuchara, sino porque sabía que mirarlo a los ojos era peligroso. Don Lorenzo detestaba el silencio que no pedía permiso. Detestaba aún más a quienes no se encogían del todo. «Tú», dijo de pronto, señalándolo. «El de siempre». Manuel levantó la vista despacio. «¿Cuántos años llevas aquí?», preguntó don Lorenzo con una sonrisa torcida. «Muchos, patrón», respondió Manuel sin desafío, sin sumisión exagerada. «¿Muchos?», rió don Lorenzo. «Eso no es una respuesta. Pero mírate, se nota. La tierra te exprimió bien». Algunos hombres rieron por obligación. Otros miraron al suelo. Don Lorenzo dio una vuelta alrededor de Manuel, como quien inspecciona una herramienta vieja. «Trabajador, eso sí», continuó. «Fuerte. Callado. Útil. Pero no confundas eso con importancia». Las palabras quedaron suspendidas. Manuel sintió el golpe, pero no reaccionó. Ya había aprendido que el orgullo, allí, costaba caro. «Aquí nadie es indispensable», siguió don Lorenzo. «Si mañana faltas, pasado mañana hay otro ocupando tu lugar. Así funciona la vida». Luego rió. Una risa amplia, ruidosa, hueca. Y en ese instante ocurrió algo inesperado. Un capataz se acercó con prisa, hablando en voz baja al oído del patrón. Don Lorenzo frunció el ceño, luego sonrió de nuevo, pero esa sonrisa tenía otra cosa, anticipación. «Escuchen todos», anunció. «Hoy no es un día cualquiera». Los trabajadores levantaron la cabeza. «He tomado una decisión importante», continuó. «La hacienda va a cambiar. Habrá ajustes. Algunos se irán. Otros recibirán lo que merecen». El silencio se volvió pesado. Manuel sintió un nudo en el estómago. Don Lorenzo caminó hasta colocarse frente a ellos, disfrutando la atención. «Durante años he cargado con gente que solo sabe gastar el suelo bajo sus pies», dijo. «Pero también es hora de cerrar cuentas». Sus ojos se posaron, otra vez, en Manuel. Especialmente con los más antiguos. Un murmullo recorrió el grupo. Manuel sostuvo la mirada, por primera vez. No dijo nada. No preguntó. Pero algo en su interior se tensó como una cuerda a punto de romperse. No era miedo solamente. Era intuición. Don Lorenzo se inclinó un poco hacia él y, en voz más baja, casi amable, añadió. «Tranquilo. Después hablaremos tú y yo. Te tengo una sorpresa». Luego se dio la vuelta, montó su caballo y se alejó entre polvo y risas. La hacienda volvió a moverse, pero ya no era igual. Los hombres se miraban entre sí, inquietos. Nadie sabía quién se iría, quién se quedaría, quién perdería todo de un día para otro. Manuel volvió a su trabajo, pero sus manos temblaban apenas. Porque por primera vez en muchos años, entendió algo con claridad dolorosa. Para don Lorenzo, el poder no se medía en justicia ni en esfuerzo, sino en cuánto podía quitar sin remordimiento. Y esa sorpresa prometida no traía nada bueno. La tierra seguía allí, muda, observándolo todo. Pero el juego del patrón acababa de comenzar. La tarde cayó pesada sobre la hacienda, como si el sol también estuviera cansado de mirar siempre lo mismo. El polvo seguía flotando en el aire cuando un muchacho apareció buscándolo. «Don Manuel, el patrón lo manda a llamar». Manuel no preguntó nada. Se limpió las manos en el pantalón, acomodó el sombrero gastado y siguió al muchacho. Cada paso hacia la casa grande se sentía distinto, más lento, más denso. No era miedo exactamente. Era esa sensación que llega cuando el cuerpo sabe algo antes que la mente. La casa de don Lorenzo estaba en lo alto, mirando todo desde arriba. Blanca, sólida,
limpia. Parecía no tocar la tierra que tanto exprimía. Manuel cruzó el umbral y sintió de inmediato la diferencia. Allí no había polvo, ni ruido, ni sudor. Solo silencio y poder. Don Lorenzo estaba sentado detrás de su escritorio, relajado, como si no tuviera prisa por nada. Un vaso con licor brillaba a su lado. «Siéntate», ordenó sin mirarlo. Manuel permaneció de pie. «Como quieras», dijo el patrón, encogiéndose de hombros. «No alarguemos esto». Tomó unos papeles y los deslizó sobre la mesa con 2 dedos, como quien empuja algo sucio. «Has trabajado aquí toda tu vida», continuó. «Eso nadie lo niega. Pero los tiempos cambian. La hacienda necesita renovarse». Manuel apretó la mandíbula. «¿Me está despidiendo, patrón?». Don Lorenzo sonrió, satisfecho. «No seas dramático. Digamos que estamos cerrando un ciclo». Hizo una pausa calculada. «Y yo no soy un hombre injusto». Esa frase cayó como una piedra. «Te voy a pagar», añadió. «No con monedas, no con limosnas. Con propiedad». Manuel levantó la vista, confundido. «¿Propiedad?». Don Lorenzo se levantó y caminó hacia la ventana. Señaló a lo lejos, hacia la montaña. «¿Ves esa entrada oscura allá arriba?», dijo. «La mina vieja. Abandonada desde hace años. Nadie la quiere. Nadie la usa». Manuel siguió la dirección con la mirada. Conocía ese lugar. Todos lo conocían. Un agujero olvidado, rodeado de historias malas, derrumbes, murciélagos, promesas rotas. «Eso es lo que me da», dijo despacio. «Exacto», respondió don Lorenzo. «Te la entrego completa. Es tuya». Y entonces rió. Una risa abierta, larga, sin pudor. «No digas que no soy generoso». Manuel sintió el calor subirle al rostro. No era vergüenza. Era humillación pura. «Patrón, eso no vale nada». «Justamente», exclamó don Lorenzo, divertido. «Por eso combina contigo. Años de trabajo por algo que nadie quiere. Me parece un trato justo». Se acercó al escritorio y golpeó los papeles. «Firma aquí y asunto cerrado». El silencio se hizo espeso. Manuel miró el documento. Letras frías, legales, impersonales. Su nombre allí parecía ajeno, pequeño. Pensó en sus manos gastadas. En su espalda doblada. En las madrugadas sin descanso. Pensó también en su casa humilde, en las cuentas, en el cansancio que ya no se iba ni durmiendo. «¿Y si no firmo?», preguntó, casi en un susurro. Don Lorenzo lo miró por primera vez con dureza. «Entonces te vas con nada. Y créeme, Manuel, afuera nadie espera a un hombre como tú». La frase fue el golpe final. Manuel entendió, en ese instante, que aquello no era una recompensa. Era una burla calculada. Un último recordatorio de su lugar. Don Lorenzo quería verlo aceptar, quería verlo inclinarse una vez más. Y lo logró. Manuel tomó la pluma. La mano le tembló, no de miedo, sino de agotamiento. El cansancio de toda una vida cayendo de golpe sobre el papel. Firmó. Don Lorenzo aplaudió una vez, despacio. «Sabía que eras inteligente», dijo. «Ahora sí, lárgate. Y buena suerte con tu mina». Antes de que Manuel saliera, añadió en voz alta, para que los capataces oyeran. «Si encuentras algo útil ahí dentro, avísame. Me vendría bien una risa más». Las carcajadas lo acompañaron hasta la puerta. Manuel cruzó el patio sin mirar atrás. El sol comenzaba a esconderse, y la montaña proyectaba una sombra larga, oscura, como un presagio. Desde allí, la mina parecía un ojo ciego observándolo. No sentía rabia. No sentía tristeza. Sentía vacío. Había entregado todo y salía con menos que nada. Sin trabajo, sin respeto, con un pedazo de tierra que nadie quería. Caminó despacio, como si cada paso marcara el final de algo que había definido su vida. Pero mientras avanzaba, ocurrió algo extraño. Por primera vez, no tenía órdenes. Por primera vez, la hacienda quedaba atrás. Y aunque no lo sabía aún, aquel pago humillante no era un final. Era la puerta hacia algo que nadie, ni siquiera don Lorenzo, había sabido ver. La tierra, silenciosa, guardaba sus secretos. Y Manuel acababa de recibir uno. La noche había caído cuando Manuel llegó a casa. No era una casa grande, ni firme, ni bonita. Era una de esas viviendas que parecen sostenerse más por costumbre que por fuerza, paredes de madera gastada, techo de tejas desiguales, una puerta que siempre crujía al abrirse. Allí no llegaban órdenes ni risas crueles,
pero sí el cansancio, el silencio y una esperanza frágil que se mantenía viva por una sola razón. Lucía. Apenas cruzó el umbral, Manuel sintió que algo no estaba bien. El aire era distinto. Más pesado. Olía a hierbas hervidas, a sudor frío y a miedo contenido. No escuchó la risa suave de su hija ni el sonido de sus pasos corriendo a recibirlo. ¿Lucía? Llamó, dejando el sombrero sobre la mesa. Nadie respondió. Avanzó despacio hasta el cuarto. Allí estaba ella, tendida sobre la cama, demasiado quieta. Su piel ardía como brasa, y el sudor le empapaba la frente. Respiraba con dificultad, cada inhalación como una lucha silenciosa. A su lado, sentada en una silla baja, estaba doña Rosa, la mujer que lo había ayudado a criarla desde que la madre de la niña murió. Tenía los ojos enrojecidos y las manos temblorosas sosteniendo un paño húmedo. La fiebre no baja, susurró. Todo el día así. Manuel se acercó y tomó la mano de su hija. El calor lo atravesó como un golpe. «Papá», murmuró Lucía, sin abrir del todo los ojos. Ese susurro le rompió algo por dentro. «Aquí estoy, mi niña», respondió, esforzándose por no quebrarse. «Aquí estoy». Doña Rosa tragó saliva. «Mandé a llamar al médico», dijo. «Ya viene». Cuando el médico llegó, la casa se llenó de una tensión muda. Era un hombre mayor, de gestos cansados, que había visto demasiadas enfermedades en casas demasiado pobres. Revisó a Lucía en silencio, tomó el pulso, observó la respiración, tocó la frente ardiente. Luego suspiró. «La fiebre es fuerte», dijo con voz baja. «El cuerpo está peleando, pero solo no va a poder». Manuel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué necesita?», preguntó. «Dígame y lo consigo». El médico dudó un instante. «Un tratamiento fuerte. Medicinas que no son baratas. Y descanso. Si no», se detuvo. «Si no, la fiebre puede llevársela en pocos días». El silencio cayó como un martillo. Manuel miró a su hija. Tan pequeña. Tan frágil. Todo su mundo reducido a ese cuerpo tembloroso. «Haré lo que sea», dijo. «Lo que sea». El médico asintió con tristeza. «Vuelvo mañana. Haga todo lo posible». Cuando se fue, la casa quedó envuelta en un silencio pesado, roto solo por la respiración irregular de Lucía. Manuel se sentó junto a la cama y pasó su mano por el cabello húmedo de su hija. Entonces recordó. El papel doblado en su bolsillo. Lo sacó lentamente y lo dejó sobre la mesa. Doña Rosa lo miró. «¿Qué es eso?». Manuel respondió sin levantar la vista. «Mi pago». Ella lo leyó despacio. «Mina abandonada. Propiedad entregada. Ninguna garantía». «¿Una mina?», repitió. «¿Y eso qué nos sirve ahora?». Manuel no respondió. «La mina. Ese agujero oscuro en la montaña. Ese regalo que no valía nada». En ese momento, se sintió como una burla cruel del destino. ¿De qué servía una tierra muerta cuando lo único que importaba era una vida que se apagaba? Lucía tosió. Un sonido seco, profundo, como si tuviera arena en el pecho. Manuel apretó los puños. Esa noche no durmió. Se quedó sentado, mirando la pared, escuchando cada respiración de su hija como si contara segundos. Afuera, el viento golpeaba las tablas de la casa, colándose por las rendijas, trayendo polvo y frío. «Dios», murmuró, casi sin voz. «Si me vas a cobrar todo, cóbramelo a mí. Pero no te la lleves». Y entonces ocurrió el giro que nadie esperaba. Entre el viento y el silencio, Manuel recordó algo antiguo. Una historia que los viejos contaban sobre esa mina olvidada. Algo sobre agua que brotaba de la piedra. Sobre corrientes ocultas bajo la montaña. No era certeza. Era apenas un recuerdo borroso. Pero cuando no queda nada, incluso un recuerdo se vuelve esperanza. Manuel miró a Lucía una vez más. Luego miró hacia la oscuridad de la noche, hacia la montaña invisible desde allí. La mina ya no parecía solo una burla. Parecía la última puerta. Y al amanecer, aunque no sabía si volvería, Manuel tomó una decisión que cambiaría el destino de todos. La noche no trajo descanso. Manuel permaneció sentado frente a la casa, con la espalda apoyada en la pared de madera, mirando un cielo sin estrellas. El viento levantaba remolinos de polvo que entraban y salían de su pecho como si también respiraran por él. Detrás de esa pared, Lucía dormía a ratos, envuelta en fiebre, luchando una batalla que no podía ganar sola. Cada tos era un llamado. Cada silencio, una amenaza.
Manuel cerró los ojos y apretó los dientes. No lloró. Nunca lo hacía. Había aprendido que el llanto no cambia nada, pero esa noche entendió algo distinto. El miedo tampoco se va ignorándolo. Se queda. Se sienta al lado. Espera. Cuando el primer canto lejano de un gallo rompió la oscuridad, Manuel se puso de pie. No había decisión grandiosa ni valentía ruidosa. Solo un paso. Luego otro. Fue hasta el rincón donde guardaba sus cosas y tomó lo poco que tenía: una picota vieja, una lámpara de aceite con el vidrio rajado y una cuerda gastada. Herramientas cansadas para un hombre cansado. Doña Rosa despertó al escucharlo. ¿A dónde vas?, preguntó en voz baja, como si temiera despertar a la muerte misma. Manuel la miró. A la mina. Ella abrió los ojos, asustada. Eso es una locura. Dicen que ahí no queda nada, que es peligrosa. Aquí tampoco queda nada, respondió él. Y aquí sí la pierdo. No hubo más palabras. Doña Rosa bajó la cabeza y rezó en silencio. Manuel salió antes de que el sol asomara. El camino hacia la montaña era áspero, solitario. Cada paso lo alejaba de su casa y lo acercaba a lo desconocido. El aire se volvía más frío a medida que subía, como si la tierra advirtiera que no quería visitas. La entrada de la mina apareció entre rocas y maleza, oscura, abierta como una herida vieja que nunca sanó. La madera del soporte estaba podrida, las marcas de herramientas antiguas cubiertas de óxido y polvo. Nadie entraba allí desde hacía años. Manuel se detuvo. Por un instante, el miedo le ganó. Pensó en Lucía, en su respiración débil, en su mano caliente apretando la suya. Y entonces dio el paso. Encendió la lámpara. La luz temblorosa reveló paredes húmedas, irregulares. El silencio era distinto allí dentro, espeso, profundo, como si se tragara los sonidos antes de dejarlos nacer. Cada pisada resonaba multiplicada, devolviéndole su propia presencia. Avanzó despacio, tocando la roca con la mano libre. Estaba fría. Viva. El aire cambió. No era el aire seco de afuera. Tenía un olor extraño, hierro, tierra mojada, algo amargo que le recordó a los remedios de antaño. Manuel frunció el ceño. No hay nada, murmuró, más para darse valor que por certeza. Golpeó la pared con la picota. Chispas. Piedra dura. Nada más. Siguió avanzando, sudando, con el corazón golpeándole el pecho. Y entonces ocurrió. Un sonido. No era viento. No era animal. Era un murmullo suave, constante. Manuel se quedó quieto, conteniendo la respiración. El sonido volvió. Un goteo. Agua. Siguió el sonido por una galería más estrecha. El techo bajaba, la luz temblaba, y el olor se hacía más fuerte. Al fondo, en una grieta de la roca, vio algo brillar. Un hilo de agua. No era abundante, pero estaba ahí, resbalando lentamente por la piedra, clara como plata viva. Manuel cayó de rodillas. Tocó el agua. Estaba fría. Demasiado fría para estar muerta. Se llevó un poco a los labios. El sabor era mineral, amargo, fuerte, pero no podrido. No dañino. El corazón le latía con fuerza. Gracias, susurró, sin saber a quién. Llenó un frasco pequeño que llevaba en el bolsillo. No sabía si serviría. No sabía si era suficiente. Pero era algo. Y en ese instante, el miedo volvió. Un crujido resonó sobre su cabeza. La tierra se movió apenas. Polvo cayó del techo. Manuel levantó la lámpara con rapidez. La mina parecía respirar, advertirle. No se quedó a probar suerte. Salió como pudo, con las manos temblorosas, el frasco apretado contra el pecho. Cuando vio la luz del amanecer, sintió que volvía a nacer. No llevaba oro. No llevaba riquezas. Llevaba esperanza. Y mientras descendía la montaña, sin saber si aquel hallazgo salvaría a su hija o sería solo un último intento inútil, Manuel entendió algo con claridad brutal. Cuando no queda nada, el miedo no se enfrenta para ganar. Se cruza para no perder lo único que importa. La mina había hablado. Ahora faltaba saber si la vida escucharía. La mina respiraba como un animal antiguo. No con vida, sino con memoria. Cada paso de Manuel levantaba un eco húmedo, profundo, como si la tierra recordara a quienes alguna vez entraron buscando riqueza y salieron con las manos vacías, o no salieron. La lámpara temblaba en su mano. No por el viento, allí abajo no existía, sino por el cansancio acumulado y el miedo que ya no podía ocultar. Manuel avanzaba despacio, rozando las paredes con los dedos,
sintiendo la piel fría de la roca. No buscaba oro. No buscaba nada que pudiera llamarse fortuna. Buscaba una razón para no rendirse. En un recodo estrecho, donde el suelo se volvía resbaloso, escuchó algo distinto. No era el crujir de la piedra ni el goteo lejano que había oído antes. Era un sonido constante, suave, casi paciente. Agua. Se detuvo. Apagó la respiración por un segundo, como si temiera espantar aquel ruido. Avanzó unos pasos más y la luz reveló un pequeño manantial que brotaba desde una grieta oscura. El agua caía lenta, clara, formando un charco que reflejaba la lámpara como un ojo abierto. Manuel se arrodilló sin pensar. Hundió los dedos y sintió el frío atravesarle la piel. No era agua estancada. Corría. Vivía. Junto al manantial, la tierra tenía otro color. Una arcilla espesa, grisácea, suave al tacto. Manuel la tomó entre las manos. No sabía por qué, pero algo en su olor, en su textura, le habló con una certeza que no venía de la razón. Recordó a su madre, curando heridas con barro cuando no había médicos. Recordó historias viejas, dichas al borde del fogón, sobre tierras que sanaban. Llenó un frasco con agua. Envolvió la arcilla en un pedazo de tela. No sonrió. No celebró. La esperanza, cuando ha sido golpeada demasiadas veces, camina con cautela. Al amanecer, con los ojos rojos y el cuerpo roto, llegó al pueblo. El médico lo miró con escepticismo cuando Manuel colocó los frascos sobre la mesa. Pero algo cambió cuando examinó el agua, cuando tocó la arcilla, cuando frunció el ceño no por burla, sino por sorpresa. ¿De dónde sacó esto?, preguntó, en voz baja. De la mina, respondió Manuel. De la que no vale nada. El médico guardó silencio largo. Luego habló de minerales, de propiedades, de tratamientos antiguos que la ciencia moderna apenas comenzaba a volver a mirar. No prometió milagros. Pero tampoco negó la posibilidad. Puede ayudar, dijo finalmente. No es oro, pero puede ser vida. Manuel cerró los ojos. La mina abandonada, la burla del patrón, la firma hecha con agotamiento, todo parecía adquirir un nuevo sentido. Lo que fue entregado como humillación escondía un secreto que nadie quiso ver. Porque el desprecio, a veces, ciega más que la oscuridad. Mientras regresaba a casa con los frascos apretados contra el pecho, Manuel entendió algo por primera vez en muchos años. La tierra no siempre devuelve lo que se le arranca con violencia. Pero cuando se la escucha, cuando se entra en ella con necesidad y respeto, puede responder. Y esa respuesta, silenciosa y humilde, estaba a punto de cambiarlo todo. La casa de Manuel no se llenó de cantos ni de celebraciones. No hubo vecinos reunidos ni palabras grandes. El milagro, si podía llamarse así, llegó como llegan las cosas verdaderas, sin anunciarse. La primera señal fue casi invisible. Lucía, que llevaba días respirando como si el aire pesara toneladas, dejó escapar un suspiro largo, profundo, y su pecho comenzó a subir y bajar con menos esfuerzo. Manuel estaba sentado junto a la cama, sin dormir, contando las respiraciones como quien cuenta granos de maíz para no perder la cordura. Cuando notó el cambio, no se movió. Temió que fuera una ilusión del cansancio. Pero no lo fue. Esa noche, la fiebre no subió. Al amanecer, el sudor empapó las sábanas y luego se retiró, como una marea cansada. El médico volvió, miró el rostro de la niña y frunció el ceño, no por preocupación, sino por algo cercano al asombro. Está respondiendo, dijo. Despacio, pero responde. Despacito. Esa palabra se volvió ley en la casa. Cada avance era pequeño, casi insignificante para cualquiera que no hubiera vivido al borde del abismo. Lucía pidió agua. Luego pidió pan. Más tarde, sostuvo la cuchara con manos temblorosas. Manuel observaba cada gesto como si fuera una promesa escrita en el aire. El barro gris se aplicaba con cuidado. El agua mineral se administraba como si fuera oro líquido. No había fórmulas exactas, solo atención, paciencia y fe sin palabras. La vida regresaba centímetro a centímetro. Pero mientras la niña mejoraba, algo más comenzaba a moverse fuera de la casa. En el pueblo, los rumores no tardaron. Que la hija de Manuel, la que estaba desahuciada, ahora caminaba por el patio. Que la fiebre se había ido. Que el médico hablaba de minerales raros. Alguien recordó la mina abandonada. Alguien más ató los hilos. La noticia llegó, inevitablemente, a los oídos de don Lorenzo. Al principio, rió. Rió con la misma risa con la que humillaba, con la que se sentía invencible. ¿Una mina inútil curando enfermos?
Patrañas de pobres, pensó. Pero la risa se le secó cuando el administrador mencionó la palabra agua y luego propiedades. Don Lorenzo dejó de reír. Mientras tanto, en la casa humilde, Lucía se sentó por primera vez en la cama sin ayuda. Miró a su padre con ojos todavía débiles, pero vivos, y sonrió. Manuel sintió que algo se le quebraba por dentro, no de dolor, sino de alivio. «Papá», susurró. «Soñé que la tierra me hablaba». Manuel no respondió. Solo le tomó la mano. Sabía que ese milagro silencioso no pedía gratitud pública ni reconocimiento. Pedía cuidado. Pedía tiempo. Pero también entendió algo que le heló la sangre. Cuando el poder descubre que aquello que desprecia tiene valor, no tarda en reclamarlo como suyo. Y mientras Lucía dormía en paz por primera vez en semanas, la sombra del patrón comenzaba a acercarse, lenta, segura, como quien vuelve por algo que cree haber perdido, pero que nunca fue suyo. La primera en llegar no fue una enferma, sino una madre. Llamó a la puerta de Manuel con los nudillos gastados y los ojos llenos de miedo. No dijo su nombre, no hizo preguntas. Solo habló de su hijo, de la tos que no cedía, del cuerpo flaco que ya no resistía más remedios inútiles. Manuel la escuchó en silencio, como había aprendido a hacerlo con la tierra, y luego asintió. «Pase», dijo. «Veremos qué se puede hacer». Después vino otra. Y otra más. Cojos, ancianos, mujeres con dolores antiguos, hombres doblados por trabajos que nunca dejaron recompensa. Nadie traía dinero. Traían esperanza, que pesaba más que cualquier moneda. Manuel no preguntaba, no cobraba, no prometía milagros. Solo compartía lo que había encontrado y enseñaba a usarlo con cuidado. La mina, que antes era una herida abierta en la montaña, empezó a respirar de nuevo. No como lugar de riqueza, sino como refugio. Allí se mezclaban el olor a tierra húmeda y el murmullo de voces bajas. La gente esperaba su turno sentada en piedras frías, pero nadie se quejaba. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentían estorbos. Lucía, aún débil, observaba desde la entrada cuando podía. Veía a su padre convertirse, sin darse cuenta, en algo distinto. No en un patrón, ni en un santo, sino en un hombre útil. Uno que devolvía lo que la vida le había negado durante años. Pero toda luz, por pequeña que sea, proyecta sombras largas. Don Lorenzo ya no dudaba. Mandó hombres a observar, a preguntar, a medir. Los informes llegaron claros. La mina producía agua, la gente mejoraba, el nombre de Manuel se decía con respeto. Eso último fue lo que más le molestó. En su mundo, el respeto era propiedad privada. «Esa mina es mía», sentenció. Siempre lo fue. El administrador intentó hablar de papeles, de firmas, de aquel pago humillante que ahora parecía un error. Don Lorenzo no escuchó. Para él, corregir un error significaba aplastar a quien se beneficiaba de él. Mientras tanto, un giro inesperado comenzó a tomar forma dentro del mismo pueblo. Algunos hombres, antiguos peones de la hacienda, se ofrecieron para ayudar a cuidar la mina, a organizar turnos, a proteger el lugar. No pidieron permiso. Actuaron como si la esperanza también les perteneciera. Una tarde, Manuel encontró una marca nueva en la entrada, una cruz tallada en la roca, sencilla, firme. No era religiosa. Era una señal. «Aquí se cuida la vida», parecía decir. Manuel comprendió entonces que ya no estaba solo. Y eso lo asustó más que la mina oscura. Porque cuando una causa deja de ser individual, el conflicto se vuelve inevitable. Al caer la noche, un mensajero llegó a su casa con voz seca y mirada esquiva. «El patrón quiere hablar con usted», dijo. «Mañana». Manuel cerró la puerta despacio. Miró a Lucía, que dormía tranquila, y luego a la mina, que brillaba apenas bajo la luna. Sabía que el abandono se había transformado en esperanza colectiva. Pero también sabía que el poder no suele tolerar aquello que no controla. Y el siguiente amanecer no traería alivio, sino enfrentamiento. Don Lorenzo llegó a la mina sin saludar a nadie. Venía montado en su caballo oscuro, seguido por hombres armados con palas, sogas y órdenes que no admitían réplica. No traía papeles ni razones. Traía prisa. La prisa de quien teme que el tiempo lo deje atrás. «Esto se acaba hoy», dijo, mirando la entrada como si fuera una puerta mal cerrada de su propia casa. «Saquen a esta gente. La mina vuelve a ser mía». Los enfermos retrocedieron. Algunos hombres del pueblo se adelantaron, firmes pero sin armas. Manuel salió al frente. No levantó la voz. No desafió.
Solo habló con la misma calma con la que había enfrentado la oscuridad bajo tierra. Aquí no se le roba a nadie, dijo. Aquí se cuida la vida. La frase encendió la furia de don Lorenzo. Ordenó excavar más profundo, forzar túneles, sacar lo que valía la pena. No escuchó advertencias sobre la fragilidad del terreno ni sobre las grietas que ya susurraban peligro. La tierra, paciente durante años, decidió hablar. Un crujido seco recorrió la mina como un aliento contenido. Luego otro. El polvo cayó del techo y el miedo se apoderó de todos. Manuel gritó que salieran, que se detuvieran, pero don Lorenzo empujó a un peón y avanzó, cegado por la codicia. El derrumbe fue rápido y brutal. Piedras, tierra y oscuridad se cerraron como una boca hambrienta. Cuando el silencio regresó, solo se escuchaban gemidos. Don Lorenzo quedó atrapado bajo una viga rota. Su pierna sangraba. El hombre que se creía dueño de todos gritó pidiendo ayuda, con una voz que ya no mandaba, solo suplicaba. Nadie se movió. Manuel sí. Se abrió paso entre el polvo, ignorando el peligro, y llegó hasta él. Don Lorenzo lo miró con ojos desorbitados, esperando venganza. Pero Manuel no traía rencor. Traía manos acostumbradas a levantar cargas y corazones. No se mueva, le dijo. Respire. Lo ayudó a salir, a pesar de los murmullos, a pesar de la rabia contenida del pueblo. Aplicó barro, detuvo la sangre, sostuvo al hombre que lo había humillado toda una vida. Ese gesto lo cambió todo. Don Lorenzo, vencido no por la tierra sino por la dignidad, bajó la mirada. En ese instante, quedó expuesta su verdadera naturaleza, poderosa en apariencia, frágil por dentro. Cuando la ambulancia se lo llevó, el pueblo quedó en silencio. No hubo victoria ruidosa. Solo una certeza nueva, el poder sin humanidad siempre termina cayendo. Manuel miró la mina dañada, luego a la gente reunida. Sabía que el enfrentamiento había terminado, pero no la historia. Porque ahora quedaba una decisión más difícil que cualquier derrumbe, qué hacer con lo que habían construido juntos. Y esa decisión marcaría el final. La justicia no llegó de golpe. Llegó con papeles, sellos y palabras que parecían frías, pero que pesaban más que cualquier piedra de la mina. Un funcionario leyó en voz alta lo que muchos ya sabían y otros no querían aceptar. La mina pertenecía legalmente a Manuel. La firma hecha por cansancio era válida. El desprecio del patrón había sido su propio error. Don Lorenzo perdió más que la mina. Las denuncias se acumularon, los antiguos abusos salieron a la luz, y la hacienda, que durante décadas se sostuvo sobre el miedo, comenzó a vaciarse. Los trabajadores se fueron. La tierra, sin manos que la cuidaran, dejó de dar. El poder que parecía eterno se disolvió como polvo seco. Manuel no celebró. Nunca lo hizo. Continuó trabajando la mina con el pueblo, ahora organizada como un lugar de cuidado y sustento compartido. El agua se distribuía con orden, la arcilla se usaba con respeto. Lucía creció fuerte, corriendo entre la gente que alguna vez llegó enferma y ahora volvía solo para ayudar. Pasaron los años. Una tarde gris, cuando el sol ya no quemaba como antes, un hombre apareció en el camino. Caminaba lento, encorvado, sin caballo ni escolta. Nadie lo reconoció de inmediato. Solo cuando se acercó, el silencio lo nombró, era don Lorenzo. Ya no imponía miedo. Vestía ropa gastada, traía las manos vacías y la mirada rota. Se detuvo frente a Manuel, que seguía siendo el mismo, callado, firme, humano. Vengo a pedir ayuda, dijo el antiguo patrón, sin fuerza en la voz. No tengo nada. El pueblo contuvo el aliento. Algunos esperaban justicia tardía, otros venganza. Manuel lo miró largo rato. Vio al hombre que fue, al que cayó, y al que ahora solo quedaba. Pase, respondió finalmente. Aquí no se le niega el agua a nadie. No hubo reproches. No hubo humillación. Don Lorenzo fue atendido como cualquiera. Sin privilegios, sin castigos. Solo como un ser humano más. Ese fue el giro final, el más difícil. Perdonar sin olvidar, ayudar sin someter, vencer sin convertirse en aquello que se odió. La historia se cerró sin aplausos, como empezó. Con tierra, agua y manos abiertas. Porque lo que fue despreciado se volvió fuente. Y porque el mayor milagro no fue la mina, ni la curación, ni la justicia. Fue que Manuel, después de todo, no perdió el alma.